Vamos a avanzar un poquito más y vamos a entrar en lo que es el segundo gran epígrafe del primer capítulo del taller, que tiene como título Sobre el origen de cuanto es, que nos va a dar pistas sobre lo que está ahí como realidad subyacente y que posiblemente siempre haya existido y nunca vaya a dejar de existir. Pero eso lo iremos viendo a partir de ahora. Cuando tú quieras, Concha, podemos comenzar. Sobre el origen de cuanto es nada y algo. Página 13. Cuando se trata de indagar acerca del origen de cuanto es, la creación, el cosmos, la vida, ha sido frecuente en la historia de la humanidad, particularmente en la filosofía occidental de los últimos siglos, que aparezca inmediatamente el interrogante que estremeció a Leibniz, Unamuno o Heidegger. ¿Por qué hay que entender que existe algo de lo que todo procede y no más bien nada? Se abre así una disyuntiva que, como las nuevas tecnologías, es de base binaria. Hubo un estadio o periodo previo en el que nada había ni existía, opción cero, o desde siempre y por siempre ha existido algo, opción 1, con el nombre que se le quiera dar: Dios, consciencia, energía. Y esto desemboca a su vez en una pregunta crucial: ¿cuál de ambas opciones, 0 o 1, es la cierta? Ya que una forzosamente tiene que serlo y las dos a la vez no lo pueden ser. Y en torno a ella y sus posibles respuestas andan los creyentes y los no creyentes a la greña. Sin embargo, tal pregunta así planteada es falsa a la luz de las aportaciones de la ciencia contemporánea, que ofrece una visión de la realidad en la que las dos opciones, 0 y 1, son ciertas y no hay que elegir u optar entre ellas, pues forman parte de una misma cosa. Expresado de otro modo, nada, opción 0, y algo, opción 1, no son distintos, sino que forman parte de una idéntica realidad que se sostiene en el vacío. ¿Qué es el vacío? El diccionario de la Academia Española de la Lengua lo define como falto de contenido físico o mental, y en términos científicos es la nada o la ausencia de todo, de elementos materiales, líquidos, gaseosos o de cualquier otra especie, y en cualquiera de sus modalidades, incluso las más infinitesimales. Pero lo más trascendente no es su conceptualización teórica, sino que la ciencia actual ha comprobado empíricamente que el vacío existe. Es decir, que el vacío, siendo nada, opción 0, también es algo, opción 1, y esta existencia del vacío va ligada a un hecho crucial: el vacío vibra, o si se permite la licencia, el vacío vive. El vacío, siendo nada, es algo, y además vibra, vive. Para entenderlo mejor, se puede acudir a un breve, intenso y ameno artículo, El vacío y la nada, escrito por Álvaro de Rúcula, uno de los físicos teóricos más importantes a escala mundial y miembro del equipo del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, cuyo contenido está disponible en Internet. El texto
arranca de forma tan sugerente como desconcertante. Saquemos los muebles de la habitación, apaguemos las luces y vayámonos. Sellemos el recinto, enfriemos las paredes al cero absoluto y extraigamos hasta la última molécula de aire, de modo que dentro no quede nada. Nada, no. Estrictamente hablando, lo que hemos preparado es un volumen lleno de vacío. Y digo lleno con propiedad. Quizás el segundo más sorprendente descubrimiento de la física es que el vacío no es la nada, sino una sustancia, aunque no como las otras. Álvaro de Rúcula nos recuerda a continuación que Albert Einstein fue el primer científico en acercarse a esta percepción del vacío, al añadir a sus ecuaciones la llamada constante cosmológica. La interpretación moderna de la misma es que se trata de la densidad de energía del vacío, y más recientemente observaciones astrofísicas han mostrado que el universo se halla en expansión acelerada y que las galaxias se comportan como cohetes a los que algo empujara. Ciertamente las galaxias están estabilizadas por su propia gravedad y tienen un tamaño fijo, pero el espacio o el vacío entre ellas se estira. ¿Quién o qué provoca tal estiramiento? Impulsa las galaxias e infla el cosmos. El vacío, la densidad de energía del vacío. Por lo mismo, el vacío no es nada, sino algo, una excepcional y sorprendente sustancia activa. En el lenguaje de los físicos se la ha calificado un campo que permea el vacío, capaz de ejercer una repulsión gravitacional incluso sobre sí misma. Muchas gracias, Concha. Creo que de la lectura, fundamentalmente, habida cuenta de lo didáctico que es el artículo de Álvaro de Rúcula y lo que hemos leído sobre ello, más allá de los sistemas de creencias que podíamos tener en la cabeza y que se tambaleen, pero lo que la ciencia nos está diciendo acerca del vacío, de corazón siento que es bastante sencillo de entender. Rompe esos sistemas de creencias basados en una disyuntiva que ha aterrado a muchos seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. En muchos casos los creyentes han creído, pero como sistema de creencias, en que siempre ha existido algo. Y a ese algo se le une a la divinidad, se le liga a lo divino. Mientras que los no creyentes han pensado que no, que, entre comillas, lo que ha existido es nada, y que la nada, sin saber muy bien cómo, ha dado lugar a algo. Ahí se habla del Big Bang, en fin, de una serie de postulados que además hoy la propia ciencia ya está revisando a la luz de lo que acabamos de leer. Pues bien, a la luz de estos nuevos, estas aportaciones científicas, esta disyuntiva, que en el lenguaje binario que utiliza la informática podríamos llamar 0 y 1, 0 lo que existía es nada y 1 siempre ha existido algo, la realidad es que se unifican, porque el vacío es 0, pero hoy sabemos que el vacío, siendo 0, es algo. El vacío existe, no es algo inexistente, el vacío existe, y existiendo es algo. Iremos después a ello, pero es que hay corrientes espirituales que desde la noche de los tiempos nos están hablando del vacío. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que en el lenguaje, en la traducción que hemos hecho del lenguaje oriental llamamos meditación, en la meditación, las personas que han accedido a meditaciones profundas nos hablan de una especie de nirvana en donde no hay nada, en donde lo que uno percibe es nada, pero a su vez esa nada, lo que tú sientes en la conexión con esa nada es algo.
El nirvana, precisamente, es un estado inconmensurable de infinita paz. La nada, en el contacto con ella, eso es lo que tú sientes. Por tanto, es como si esa nada estuviera aportando algo, como si de esa nada, permitirme la expresión, estuviera saliendo algo. En la corriente cristiana, en la mística cristiana de siglos atrás, ahora también se ha cambiado la terminología, pero de siglos atrás, a la meditación se le ha llamado contemplación, y los místicos cristianos han hecho contemplación. Y dentro de la mística cristiana, por ejemplo, San Juan de la Cruz no solamente la practicaba, sino que le dedicó un poema a esa contemplación. Además, él habla en ese poema, lo encabeza como éxtasis de alta contemplación. Es decir, el éxtasis, el nirvana, permitidme que lo diga así, que se alcanza en un estado de profunda contemplación, de alta contemplación, de profunda meditación. Y dio lugar al poema que a Concha le gusta tanto repetir, de entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y ese poema, que es larguito, te va narrando lo que es un estado de contemplación, lo que es un estado meditativo. Y en muchos de sus párrafos lo que hace es ponerte en contacto con algo que está más allá de lo que la razón puede discernir, de lo que los sentidos corporementales pueden ver, de lo que a través de la inteligencia podemos contemplar. Y a la hora de describir qué es lo que se siente cuando se mete uno en ese estado tan sublime, tan inexplicable, tan inenarrable, lo único que él se atreve finalmente en el poema a decir es: y si lo queréis saber, consiste esta experiencia, esta suma ciencia, en un subido sentir de la divina esencia. Ya está, y no puede llegar a más. Un subido sentir de la divina esencia. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que percibe? Es indescriptible con las palabras. Pero las corrientes espirituales, muchas tradiciones, insisto, nos acercan a algo que es nada, pero siendo nada es algo. Es decir, exactamente lo mismo de lo que hoy nos está hablando la ciencia. Como Álvaro de Rújula nos recuerda, y ayer ya compartimos, el primer científico que de alguna forma concreta esto lo señaló fue Albert Einstein, que analizando el comportamiento de la luz en el espacio, el comportamiento de las galaxias, vio que ahí pasa algo, que el comportamiento no es el que se podía predecir con las reglas tradicionales de la física. Y la conclusión a la que llegó es que hay una presencia, la densidad del vacío, una presencia de algo que no es nada, pero está ahí, que es lo que altera lo que serían las pautas racionales, según la lógica que hasta ahora hemos seguido, del comportamiento, por ejemplo, de las propias galaxias. Porque las galaxias no deberían tender a que el espacio entre ellas se acrecentara, porque tienen fuerza gravitacional, están estabilizadas e incluso se podrían atraer entre ellas, y sin embargo se expanden. O como la luz tiene comportamientos que no son los que podíamos predecir desde la física tradicional. Él achaca esto a lo que llamó una constante cosmológica que mete en las ecuaciones. Y ayer comentábamos, que hoy volveremos a retomarlo ahora, que más adelante no se habló solamente del vacío, sino que se dijo lo que realmente está afectando a lo que contemplamos y a lo que contemplamos en el cosmos no es el vacío tal cual, que está ahí, sino el hecho de que el vacío vibra. Si el vacío estuviera ahí, el vacío está, pero no afectaría. El hecho de que afecte es porque primero el vacío está, pero es que además vibra, vive en la licencia que se permite el texto, vive. Y es esa vibración del vacío, que es lo que se llama bosón, lo que, al vibrar, hace que todo se mueva. Y que por tanto los comportamientos que podíamos entender estandarizados por los postulados clásicos se nos vengan abajo, porque hay una interferencia, la interferencia de la vibración del vacío. Y a partir de aquí lo que vamos es a entrar un poquito más en el vacío, sabiendo que existe ahora también iremos a ello, las investigaciones de los aceleradores de partículas han sido definitivos para ello. De hecho, Álvaro de Rújula es uno de los científicos que trabaja en el núcleo del CERN, del acelerador de partículas de Ginebra. Han sido básicos para ello. Pues bien, sabiendo ya que el vacío existe y que el vacío es algo y que el vacío vibra, vamos a entrar un poquito más en lo que el vacío significa. Cuando quieras, Concha. El vacío
desconcierta a la mente, pues esta computa lo que es, pero no es capaz de procesar, pensar o imaginar lo que no es. El vacío, para colmo, no se limita a no ser, sino que además, siendo nada, también es algo. De hecho, que el vacío sea algo permite dar contestación a dos candentes cuestiones planteadas y examinadas por la física actual. Una en el extremo de lo más grande, el cosmos y su expansión, y otra en el de lo más diminuto, las partículas elementales y su comportamiento. Y el vacío, no ser, para evidenciar que también es, vibra, lo que muestra su vida. Se trata, desde luego, de una vibración muy peculiar. Cuando el vacío se va llenando de partículas, estas vibran en el vacío. Pero al indicar que el vacío vibra, se hace mención no a la vibración en el vacío, sino a la vibración del propio vacío como tal. Cuando el vacío es realmente vacío, cuando está absolutamente limpio de cualquier elemento o componente, el vacío en sí vibra. Y esta vibración es señal de su vida, de su existencia, de su presencia. Es la vibración del vacío, no en el vacío, lo que conduce al denominado bosón de Higgs. Para comprender el contenido y significado de este bosón, llamado también partícula de Dios, hay que partir de una de las predicciones más famosas del llamado modelo estándar de la física de partículas, teoría cuántica de campos desarrollada a partir de 1970, consistente en la existencia de un bosón encargado de proveer a las demás partículas elementales de la propiedad que llamamos masa. En este orden hay que entender por masa no tanto el peso, que no es la manera más correcta de definirla, sino la medida de la oposición de un cuerpo a cambiar su movimiento cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, cuanto mayor es su masa, más cuesta empujarlo. A esto se le llama inercia, y la masa es la medida de la inercia de un cuerpo. Cuando se habla del bosón de Higgs, nos referimos a este concepto de masa, y este bosón genera un campo que afecta a todo el espacio. Se le conoce como campo de Higgs, de modo que las partículas fundamentales que se acoplan con él adquieren masa. Esta propuesta fue hecha de forma teórica en 1964 por un grupo de físicos, entre ellos el británico Peter Ward Higgs, a quien el bosón debe su nombre, aunque advirtieron que para poder ser efectivamente observado se requería usar energías muy altas. Y fue preciso el paso de varias décadas antes de disponer de la energía precisa para detectarlo. Se tuvieron que construir colisionadores de partículas de última generación, como el tevatron de Fermilab en los Estados Unidos, y más recientemente el gran colisionador de hadrones del CERN en Europa. Por fin, entre el 3 y el 4 de julio de 2012, científicos de Fermilab y el CERN hicieron el anuncio del hallazgo de una nueva partícula cuyas propiedades corresponden a las previstas para el bosón de Higgs, que es una vibración del vacío, no en el vacío.
Gracias a ello, al año siguiente, en 2013, casi medio siglo después de que fueran efectuadas sus primeras aportaciones al respecto, Higgs, con 84 años de edad, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Por tanto, y en resumen, atendiendo al aportado por la física y la astrofísica de vanguardia, la dualidad nada versus algo, como otras tantas dualidades y dicotomías, ha quedado rota y superada. La nada es algo. El algo se sostiene en la nada. El vacío es el marco en el que todo ello acontece. Y el algo, que es vibración, se despliega como tal. Como aportación complementaria a lo que hemos hasta ahora viendo, se ha explicado un poquito mejor, entre comillas, lo que la vibración del vacío, el bosón de Higgs, tiene que ver con la percepción que tenemos de lo que denominamos masa. Esto no es algo fundamental para el taller, lo vamos a entender un poquito mejor ahora cuando entremos dentro de lo que se llama el plano de lo inmanifestado y el plano de lo manifestado, pero lo que hemos leído quiere poner en evidencia que la percepción que tenemos de la masa de las cosas se la está otorgando una vibración que está generando el vacío que está por debajo de todo. Y que si ese vacío no estuviera por debajo de todo, la realidad que observaríamos sería muy distinta. Es decir, que el vacío, por tanto, no solamente está interfiriendo por su vibración, comportamientos de partículas, de moléculas, de luz, de galaxias, etc., sino que además tiene una influencia tremenda porque es como una especie de lienzo que posibilita que lo que se está dibujando en el lienzo tenga consistencia. Esa masa que estamos viendo con nuestros sentidos corpóreo-mentales es una propiedad que adquieren las partículas de lo que denominamos materia gracias a que existe esa vibración del vacío y gracias a que existe, por tanto, a ese vacío que le está aportando la vibración. Perdón, que le está aportando la característica de masa. No obstante, lo realmente importante para lo que viene ahora van a aparecer dos términos que es la primera vez que van a aparecer en el taller. El término lo inmanifestado y lo manifestado. En orden a la física de la deidad, que es a lo que vamos apuntando, es decir, a la comprensión de lo divino, que es un elemento clave de lo que en este taller es su eje motor. Para la comprensión de lo divino esto es clave. La comprensión de lo inmanifestado y cómo de lo inmanifestado surge lo manifestado, siendo lo manifestado aquello que podemos percibir y siendo lo no manifestado aquello que no percibimos a través de los sentidos corpóreo-mentales. El vacío no puede ser percibido. Se dice en el texto que el vacío descoloca la mente. Fijaros si la descoloca, que incluso el término vacío ya es un truco que estamos utilizando. El descoloque que provoca estar, que ya el término vacío es un término que esconde la auténtica realidad, porque la realidad es nada. Lo que ocurre es que si el término vacío descoloca, la nada ya sí que no descoloca absolutamente. Y llamamos la ciencia a la nada, la llama vacío. Cuando no hay nada, vacío. Ahora bien, la nada, mira por dónde, es algo. Y ese algo vibra. Su vibración se llama bosón de Higgs. Y ese algo que vibra, por tanto, podemos decir coloquialmente que vive. La vibración es una manifestación de su presencia y de que vive. Aunque bajo ningún concepto, al ser nada, por los sentidos corpóreo-mentales podamos acceder a él. Por tanto, esa nada, ese vacío, pertenece al ámbito de lo que a partir de ahora vamos a denominar lo inmanifestado, porque no tiene ninguna manifestación. No lo podemos coger, no lo podemos agarrar, ni por la mente, ni por nada, no hay forma, ni por la vista, no hay nada que nos permita agarrarlo. Sin embargo, está ahí, porque la observación científica nos lo está mostrando, está ahí. No es algo solamente que uno pueda llegar mediante una introspección meditativa, de contemplación, sino que la ciencia ya lo ha visto, está ahí.
ahí está esa nada, ahí está ese vacío. Y el vacío, que no tiene ninguna manifestación per se, nos da una pista de que está. La pista es que vibra. Si el vacío no vibrara, no tendríamos ninguna pista de que está ahí. Pero tiene la gentileza con nosotros de darnos una pista, y es que vibra. Y la vibración tampoco la vemos, pero por la observación científica sí podemos sentir que está ahí. Obviamente la vibración del vacío no es algo que podamos ver, pero sin embargo sí estamos viendo su existencia porque está afectando a los fenómenos que la ciencia está observando. Entonces la nada escapa por completo a cualquier forma de comprensión y no puede ser bajo ninguna forma vista. Ahora bien, al vibrar, la vibración del vacío, que tampoco puede ser, entre comillas, vista, sin embargo, sí sabemos que existe, tiene un tipo de manifestación porque está afectando a fenómenos que son observables. Y ahora veremos cómo esa nada, ese vacío, que no es nada, pero que vibra, ahora veremos los efectos que esa vibración tiene. Iremos viendo cómo todo lo que vemos, todo lo manifestado, observamos el cosmos, y ahí está el sistema planetario, la galaxia, las galaxias, todo lo que la humanidad ya está conociendo acerca del universo, todo el mundo, todo el universo que conocemos. Ahora iremos viendo cómo todo ese mundo está originado, siendo lo manifestado ese mundo, está originado desde lo inmanifestado. Lo inmanifestado, por decirlo de alguna forma, es el padre-madre de todo lo manifestado. Lo manifestado existe porque lo inmanifestado lo ha hecho posible. Y lo que liga, lo que une, lo que articula, el eslabón no perdido en este caso que hay entre lo inmanifestado y lo manifestado, es la vibración de lo inmanifestado. Es el eslabón no perdido. ¿Cómo de lo inmanifestado puede surgir lo manifestado, que parecería una especie de magia? No, hay algo que lo hace posible. Y ese algo que lo hace posible es que el vacío vibra. La vibración del vacío es lo que hace posible que de lo inmanifestado surja lo manifestado. Si lo inmanifestado no vibrara, nada existiría. Nada de lo que actualmente concebimos como nosotros como mundo, como universo, nada existiría. Todo lo que existe se debe a lo inmanifestado, y se debe en particular al hecho de que lo inmanifestado vibra. Si no vibrara, lo inmanifestado siempre había sido lo inmanifestado y no habría nada más. Ahora iremos viendo cómo, debido a que lo inmanifestado vibra, surge lo manifestado. No quiero adelantar nada, pero en las corrientes espirituales y religiosas se utilizan denominaciones que, si se escala un poquito en ellas, nos están diciendo lo mismo. Lo que pasa, claro, nos lo están diciendo en el lenguaje de la época, donde hablar de lo que aquí estamos hablando es simplemente incomprensible. Diréis, hombre, todavía nos resulta un poquito difícil de comprender. Sí, ya, pero en estos momentos hablamos de vibración y aquí nadie se asombra de la vibración. Porque más o menos, el tema de las ondas, el tema de la vibración, forma parte de nuestra vida cotidiana. Nadie sabe muy bien quizás, o muy pocos saben quizás muy bien cómo se ven imágenes en el televisor. Y cómo algo que está ocurriendo en no sé dónde, en otro extremo del mundo, lo estás viendo tú a tiempo real o cuasi real en la pantalla de tu tele. Pero sabemos que eso son ondas. Y sabemos que las ondas vibran y que se despliegan ondularmente. Y que eso mira por dónde se condensa en un aparato que está, y una antena que la capta, y un aparato que tiene esa tecnología. No sabemos muy bien cómo funciona, pero es cierto que hoy estamos en una realidad, en un mundo, que este tipo de asuntos por lo menos nos permiten acercarnos a ellos. Lo que vamos a ir planteando en muchos casos tiene que ver con la denominada realidad virtual. Pero claro, hoy la realidad virtual, con la revolución tecnológica, no es que aquí tengamos los presentes un conocimiento de cómo funciona la realidad virtual, pero no es algo que nos sorprenda. Hoy cuando se habla, por ejemplo, de hologramas, que empezamos a hablarlo ayer y seguiremos hablando,
Hoy sabemos que nos están diciendo que el televisor al que antes hacía referencia, va a haber un momento que en la casa no va a haber un televisor, tal como hoy lo concebimos, sino que va a haber una especie de proyector, de modo y manera que, permitirme que lo diga así, en el centro de tu sala de estar, va a haber una especie de foco que va a estar más bien en el techo, y de ese foco van a salir para abajo las imágenes que tú actualmente estás viendo en televisión. Y por tanto, cuando estés viendo una película, los personajes de la película se están desenvolviendo en medio del salón de tu casa. Y se van a percibir a modo de hologramas. No hace mucho, un equipo de una televisión mexicana vino aquí a Sevilla para que grabara una charla. Y la charla la grabamos en hologramas. De tal forma que al quedar grabada la charla, ahora esa imagen no es un vídeo convencional, sino que permiten que, pongamos por caso, en un teatro de Ciudad de México, un teatro donde el escenario está vacío, aparezca yo. Y desde el patio de butacas, hombre, todavía la tecnología posibilitará ver que hay transparencias. Pero ahí estaré yo, no como un vídeo, no como una película, sino que además me pedían muévete, como si estuvieras en el escenario. Y entonces ese holograma se va moviendo por el escenario. Y lo que yo estaba diciendo, porque además la grabación fue en mi casa, lo que yo estaba diciendo en mi casa y los movimientos de mi casa se pueden ver en un teatro de Ciudad de México, dando la sensación de que yo estoy allí. Esto es todavía incipiente, estamos comenzando este proceso, pero lo que estamos aquí, esto, de una u otra forma, ya empezamos a entreverlo, y esto nos posibilita que tengamos una capacidad de acercamiento a lo que hace, vamos, no hace mucho tiempo, hace nada, era simplemente inviable. No sé, yo me pongo en el caso de mis padres, que tampoco es que nacieran en el siglo XIX, sino que nacieron y vivieron en el siglo XX, y mi madre falleció en el siglo XXI, mi padre a finales del siglo XX, y este tipo de cosas con ellos sería imposible de contar. Sin embargo, hoy sí es posible hablar. Tendremos mayor acercamiento, menor acercamiento, la mente no hará más claro o menos claro, pero tenemos una capacidad. Antiguamente, a la hora de hablar de la creación, de cómo las cosas surgen, de cómo existen, hemos utilizado términos que siguen siendo muy útiles, porque la ciencia tiene el único inconveniente que todo lo hace demasiado frío, demasiado científico. En cambio, los términos que aporta la espiritualidad de todos los tiempos están llenos de amor. Por ejemplo, el término padre o el término madre, refiriéndose al origen de cuánto es, el padre-madre, ¿no? Como origen de cuánto es. Bueno, pues hoy empezamos a entrever que lo no manifestado actúa como padre-madre. Eso que no está manifestado, lo no manifestado de lo que todo surge, es el padre. Y podemos incluso entrever que si el padre tiene un hijo, ese hijo es su propia vibración. Su propia vibración. La vibración, ¿quién es el padre-madre de la vibración del vacío? El vacío. E iremos viendo cómo lo que nos narra Pablo de Tarso en la epístola a los Colosenses, de que gracias al Hijo surge todo, que la creación se debe, la creación del Padre es debido y es posible gracias al Hijo. Ahora vamos a ver cómo el vacío, lo inmanifestado, provoca todo lo que consideramos como manifestado, gracias precisamente a que vibra, a su vibración, que entre comillas podríamos asimilar a su Hijo. Esto ahora vamos a avanzar en este campo. Lo inmanifestado y lo no manifestado, perdón, o inmanifestado y lo manifestado. Concha, por favor. Un poquito de agua. Lo inmanifestado y lo manifestado. Curiosamente, esta nueva visión del vacío y de la realidad está muy asentada en antiquísimas culturas espirituales y místicas, sobre todo orientales, que a propósito de Dios, o como cada cual prefiera denominarlo, lo perciben y describen como lo inmanifestado, vacío, nada, no ser, y su manifestación, plenitud, todo, ser, y tal como la vibración del vacío, nada, está en el origen de la existencia de algo, la vibración de lo inmanifestado es lo que hace factible que surja lo manifestado.
Es así como del vacío emanan las formas, y como lo manifestado surge de lo inmanifestado, el ser del no ser, el todo de la nada. La respuesta se halla en la vibración del vacío y en su despliegue y desenvolvimiento. Como afirmó el místico sufí Ibn Arabi, el universo es la sombra de Alá. Hoy, gracias a los avances científicos que se vienen compartiendo, se está en condiciones de discernir mejor esta doble dimensión de cuanto es y existe, de la creación y el cosmos. La subyacente, lo inmanifestado, y la superficial manifestación de lo inmanifestado. La dimensión subyacente podemos describirla analógicamente como vacío, nada, no ser, lo que enlaza con la percepción y visión sostenida por corrientes espirituales muy antiguas que nos hablan del vacío como origen y sostén del todo, y por tanto de un vacío que siendo tal llena el todo. Por ejemplo, gracias a las aportaciones de la ciencia contemporánea podemos entender mejor lo expresado por el filósofo y místico hindú Nagarjuna en torno al año 200 después de Cristo. No puede denominarse vacío, ni tampoco no vacío, pero se le llama de este modo para dejar claro que está más allá de todo lo manifestado, del mundo de las formas, sea cual sea su más aparente, y de los fenómenos en cualquiera de sus manifestaciones. En cuanto a lo manifestado, la vibración que emana de manera natural del vacío, de lo inmanifestado, es una vibración pura y primigenia. Su frecuencia vibracional es incomparable con relación a la vibración de cualquier partícula que sea algo, materia, energía, y del despliegue de la vibración surge lo manifestado, de la vibración primigenia, surge lo manifestado, todo lo cual define y establece el marco apropiado para compartir sobre Dios. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ahora ya os invito a que demos el salto para hablar de Dios, con el telón de fondo de todo lo que venimos compartiendo. En lo último que ha leído Concha ha surgido una expresión nueva, pero que es simplemente una forma de denominar a algo a lo que ya habíamos hecho mención. Ha aparecido la expresión vibración pura y primigenia. En el lenguaje de siglas, VPP, la vibración pura y primigenia. La vibración pura y primigenia es la vibración del vacío. El bosón de Higgs, la VPP, la denominada coloquialmente la partícula de Dios. El vacío, ahí está, nada. El vacío vibra. Y a la vibración del vacío, si la ciencia lo llama bosón de Higgs, nosotros aquí vamos a llamarla la VPP, la vibración pura y primigenia. ¿Por qué ese nombre? Porque primero es vibración, segundo porque su pureza es inefable, tan inefable que ¿cómo se mide eso? ¿Con qué aparato de medida se puede intentar catalogar, medir la frecuencia vibracional de esa vibración? Su pureza es absoluta. De hecho, es uno de los campos en los que hoy anda la ciencia. La ciencia ya sabe que el vacío vibra. Ahora, esa vibración que emana del vacío, ¿cuál es su frecuencia vibracional? Y no tenemos forma de aprehender esa frecuencia, porque su pureza es tal. No sabemos si es inmedible por ser muy alta, infinitamente alta, o por ser infinitamente baja. Es que no sabemos ni por dónde empezar. Lo cierto es que su pureza es inefable.
Para entendernos coloquialmente, aunque en términos científicos no está en sí demostrado, podríamos decir que es infinita. Una frecuencia vibracional infinita. Como aún no está demostrado científicamente, yo prefiero utilizar el término pura, de una enorme pureza. La frecuencia vibracional de una partícula, la frecuencia vibracional que emana de nuestro cuerpo, pongamos por caso, la frecuencia electromagnética que surge de nuestro cerebro, pongamos por caso, no tiene esa pureza. La vibración del vacío, sin embargo, se caracteriza por su pureza. Y además es primigenia. ¿Por qué? Porque es la primera. Antes de eso no hay nada, es el vacío el que vibra. Ahí no hay... es lo primero que surge del vacío. Después ya sí, después como hemos leído, en el vacío se va llenando de partículas y esas partículas vibran. Pero eso viene después. Lo primero es el vacío y su vibración. De ahí que me gusta denominarla la vibración pura y primigenia, que además posibilita utilizar el lenguaje de siglas para que pongamos un poquito el balón en el terreno y se haga un poco más comprensible, porque decir la VPP resulta simpático. Hablar del bosón o hablar de la vibración del vacío, la VPP. Ya a partir de ahora, cuando salga la VPP, sabemos que estamos haciendo a que el vacío existe, a que el vacío es algo y a que el vacío vibra, y a su vibración la llamamos la VPP. Y ya veremos ahora qué papel tiene la VPP en el surgimiento de todo. Para entrar ahí, vamos a empezar a hablar de Dios. Eso nos lleva a la segunda parte del taller, a lo que es el segundo capítulo del texto que tenéis en vuestras manos, que se titula Física de la Deidad y cuyo primera epígrafe es precisamente Dios. Vamos a empezar ya a compartir acerca de lo divino. Cuando quieras. Física de la Deidad. 1. Dios. Siguiendo el hilo de lo que fue el cierre del capítulo anterior, ¿y Dios qué es? ¿En qué consiste? ¿Existe? ¿Cuál es su lugar en el contexto de lo que viene compartiendo? Dios es lo inmanifestado y la manifestación de lo inmanifestado. Lo que es inmanifestado es todo lo manifestado. Lo inmanifestado es Dios y Dios es también su manifestación. Dios no admite nombre y es todo lo nombrado. Lo que ni tiene ni puede tener nombre, no nombre, es todo lo nombrado y todo lo nombrable. Dios es no ser, nada existente ni preexistente, y es ser y experiencia de ser, que es una, aunque se despliegue en infinidad de experiencias. Dios en personal desde su inmanifestación e impersonal en su manifestación, y es interior, pues en todo es, y es exterior, pues en todo está. Dios es nada y es todo, espíritu, verbo y alma. Cuando solo hay amor, no hay nada. Cuando hay todo, no hay nada. El vacío absoluto es el del todo absoluto. Dios es vacío, y del vacío, por su vibración, todo emana y se despliega, todas las formas, todos los fenómenos. La emanación vibracional del vacío es el amor, y el amor se desenvuelve en vida, que es una, y consciencia, que es igualmente una, que se manifiestan a su vez en todos los estados conscienciales y todas las modalidades de vida y existencia. Todas aparentan tener nombre, aunque son manifestación de lo que carece de él. Todas parecen ser algo, pero son proyección del no ser. Dios es increado y es
lo engendrado desde lo increado y todo lo creado desde lo engendrado. Dios es increado, lo engendrado y todo lo creado, creación en su integridad. Dios es concentración, bajo la emanación de lo engendrado y la plasmación y expansión de lo creado, se halla la concentración de lo increado, que actúa cual fuerza de gravedad y atrae todo como absorción, generando el eterno retorno, expansión, absorción, expansión. Dios es omnipotente, pues nada necesita, desea, anhela, quiere, aspira, ansía, prefiere o pretende, y en todo vibra, y vive inmanente y omnipresente, liberando a la vida de cualquier necesidad de hacer y colmándola de vivir viviendo. Dios es transparencia, sin ataduras a reglas, sin ley alguna. Es el orden natural y el Tao, la expansión y la absorción, el ordo amoris y la geometría sagrada. Dios es inabarcabilidad, y la inabarcabilidad del no nombre es la infinitud de lo no nombrable. Dios es instantaneidad, y la instantaneidad de lo inmanifestado es la eternidad de lo manifestado. El momento presente continuo, aquí, ahora, en el que lo eterno se desenvuelve. Dios es quietud, y la quietud del vacío es el movimiento de todo. El movimiento es el resplandor de la quietud y su repiqueteo, vocerío. Dios es uno. Bajo la diversidad se encuentra la unicidad, bajo la complejidad la simplicidad, bajo la condensación vibracional y la tensión de formas y fenómenos, el fluido y la distensión del vacío absoluto. Dios es inmutabilidad, y la inmutabilidad de lo inmanifestado es la evolución permanente y la inestabilidad intrínseca de lo manifestado. Dios es lo que no es y lo que es. Lo que no es real es. Lo que es irreal es. Lo que es y es irreal configura la realidad, que es una especie de realidad virtual. Su naturaleza es vibracional y presenta infinidad de escalas y dimensiones en función de las infinitas frecuencias vibracionales en las que el verbo, la reverberación de la vibración del vacío, se despliega y condensa. De este modo, Dios siendo uno, presenta, por decirlo de algún modo, dos aspectos: inmanifestado y su manifestación. No ser que se proyecta en ser, no nombre que configura todo lo nombrado y todo lo nombrable. Impersonal y personal. La naturaleza de Dios no puede ser abarcada con palabras ni esquemas conceptuales, ni caben ideas mentales en lo inmanifestado, ni cabe en ellas su manifestación, pero estamos compartiendo en un aquí ahora en el que usamos palabras y conceptos, y cualquier concepción de la divinidad es igualmente respetable, pues Dios puede tener todas las formas a la vez, que realmente trasciende todas ellas.
En este contexto cabe afirmar que en la unicidad y unidad de Dios conviven las dos dimensiones que se acaban de exponer, una subyacente e inmutable y otra superficial y evolutiva. Para entenderlo más fácilmente, podemos acudir a lo que se expuso en el capítulo de este libro dedicado a conciencia y aquí, ahora, a propósito de la presencia de esas dos dimensiones, tanto en el momento presente como en el ser humano, y por analogía, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, aplicarlo a Dios. Así es posible discernir cómo las mismas dos dimensiones conviven en la unidad de Dios. Su dimensión subyacente e inmutable, no nombre, inmanifestado, no ser, nada, vacío, increado, transparencia, inabarcabilidad, instantaneidad, quietud, concentración, unicidad, simplicidad, fluido. Y su dimensión superficial y variable, lo nombrado y lo nombrable, lo manifestado, formas y fenómenos, lo engendrado y lo creado, omnipresencia, Dao y evolución, infinitud, eternidad, movimiento, emanación y expansión, diversidad, complejidad, condensación, sometimiento a ciclos de contracción y expansión, de creación, destrucción y recreación. Y todo es uno, como se indica en el Sutra del Corazón. En el vacío no hay forma, la forma es el vacío y el vacío es forma. El Sutra del Corazón o Sutra de la Esencia de la Sabiduría es el más popular de todos los textos budistas y cuenta con 14 slokas o versos en sánscrito. Su estudio es muy trascendente para algunas tradiciones budistas del este asiático y su versión china es bastante recitada en las ceremonias de las escuelas Zen en China, Japón, Corea y Vietnam. También el budismo tibetano lo estudia en profundidad y es de los pocos sutras no atribuidos a Gautama Buda. Por tanto, así puede resumirse o compendiar la naturaleza de Dios y por tanto, por analogía y semejanza de todo lo creado y del propio ser humano. Bien, lo que acabas de leer, Concha, me imagino que os ha introducido muchas más dudas que certezas y ha conllevado quizás más preguntas que respuestas. Inmediatamente vamos a entrar en la comprensión de lo que acaba de leer Concha, inmediatamente. Ahí incluso se han adelantado algunos términos que hasta ahora no han aparecido en lo que llamamos de taller, como por ejemplo el verbo, la reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Eso hasta ahora no ha aparecido, ahora irá a aparecer. Lo más importante en este punto es el hecho de que se plantea una percepción de la divinidad que siendo una, no cabe romperla, no hay fragmentación, por supuesto no hay esquizofrenia, pero que siendo una tiene dos dimensiones. Podríamos utilizar el ejemplo de una moneda que tiene dos caras. La moneda es la moneda. El hecho de que tenga dos caras no significa que haya dos monedas. Es una moneda, pero tiene dos caras. Dios tiene, entre comillas, dos facetas en función de por donde lo queramos mirar. La faceta o dimensión de lo inmanifestado y la faceta o dimensión de lo manifestado. Ahí en el texto, que como compartí ayer son los últimos capítulos de un libro,
se hace referencia a lo que se vio en un capítulo anterior acerca de consciencia y aquí y ahora, aplicando esto al ser humano, porque también en nuestra observación, en nuestra vida cotidiana, podemos entrever qué es esto de las dos dimensiones, la subyacente, que no se ve, y la superficial, que sí vemos. Voy a compartirlo con intensidad, aunque con brevedad. Entramos en esta sala. El taller tiene su arranque a las 7 de la tarde, aproximadamente. Termina a las 9 de la noche, aproximadamente. Desde que habéis entrado hasta el momento presente, todo ha estado en continuo cambio. Nos hemos sentado, hemos empezado el taller, ha estado leyendo Concha, he estado hablando yo, nos hemos estado moviendo todo, el aire acondicionado está permanentemente sonando, los abanicos están en continuo movimiento, os estoy viendo a vosotros y vosotros mismos estáis moviendo en la silla, todo está en movimiento. En el momento presente, en el aquí y ahora, en cada instante, hay algo que siempre se está moviendo de instante en instante. Nosotros mismos en nuestro organismo lo podemos percibir más o menos, pero estamos en continuo movimiento. Los latidos del corazón, la respiración, los jugos gástricos, la circulación de la sangre, células que están muriendo y naciendo continuamente, de instante en instante, de instante en instante, de instante en instante, de momento en momento. Desde que hemos entrado hasta este preciso momento, ha habido multitud de cosas que han ido cambiando. Es más, cuando siga desenvolviéndose el aquí ahora y nos vayamos, también multitud de cosas habrán ido cambiando. Desde que entrasteis hasta que salisteis, cantidad de cosas han estado en permanente cambio. Esto lo podemos elevar a lo que llamamos día. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde que te levantas hasta que te acuestas, de instante en instante, de instante en instante, de instante en instante, multitud de cosas están cambiando. Por ejemplo, si tienes una actividad laboral, pues te levantas y te vas a tu trabajo y después vuelves a tu casa. Todo está en cambio continuo. Bien, en el momento presente hay una dimensión que, permitidme que llame superficial, por llamarlo de alguna manera, y que la compone, esa dimensión está compuesta por todo lo que cambia de instante en instante, por todo lo que cambia permanentemente de momento en momento. A todo lo que observemos que cambie, una mosca que está revoloteando y cambiando de postura, a cualquier cosa que de instante en instante vaya cambiando, lo llamamos o decimos que es un componente de la dimensión superficial del momento presente. Y la dimensión superficial del momento presente está compuesta por todo lo que cambia de momento en momento y que podemos observar a través de nuestros sentidos corpóreos mentales. Al poder observar desde nuestros sentidos corpóreos mentales es sencillo, es fácil. Todo lo que cambia a nuestro alrededor de instante en instante, esa es la dimensión superficial del momento presente. Y la dimensión subyacente. Podríamos decir que la dimensión superficial es lo manifestado, lo que estamos viendo, la realidad que podemos observar. Pero ¿y la dimensión subyacente del momento presente? Que es lo que equivaldría a lo inmanifestado en los términos que venimos utilizando. ¿Dónde está la dimensión subyacente del momento presente? Si la dimensión superficial está compuesta por todo lo que varía, ¿qué compone, en qué consiste la dimensión subyacente del momento presente? ¿Lo percibís? ¿En qué puede consistir? ¿Lo veis? No con los sentidos corpóreos mentales, sino desde, yo diría que el corazón, ¿lo podéis sentir? ¿Qué es lo que nunca cambia? Lo que era de una determinada forma cuando entrasteis en esta sala y sigue siendo igual ahora, sin cambio, y cuando salgamos de la sala seguirá siendo lo mismo. ¿Qué es aquello que es cuando os levantáis y que cuando os acostáis sigue siendo tal como era cuando os levantasteis, porque no ha habido cambio? Hay algo en la vida de cada uno
que pertenezca a esa dimensión subyacente, porque no cambia, porque se mantiene inalterable frente a todo lo que está cambiando, que es la dimensión de lo manifestado, la dimensión superficial. ¿Hay algo en vuestra vida? ¿Hay algo en mí? ¿Hay algo en ti? ¿Hay algo en cada uno? Pues sí, claro que lo hay. Es tan sencillo, es tan obvio, es tan elemental que la mente no lo ve. O mejor dicho, le cuesta trabajo verlo. Hay que explicárselo a la mente, pero es sencillo. Es primitivo, diría yo, es muy primario. ¿Qué es lo que no cambia? Permitidme que lo diga pensando, reflexionando desde mí, pero lo podéis decir cada uno de vosotros y cada una de vosotros. Lo que no cambia es que yo vivo. Vivo, existo, soy. Cuando entro en esta sala, vivo, existo, soy. Ahora, en este preciso momento, vivimos, existimos, somos. Cuando salgamos, vivimos, existimos, somos, vivo, existo, soy. Cuando me levante mañana por la mañana, vivo, existo, soy. Cuando me acueste por la noche, vivo, existo y soy. Cuando esté dormido, aunque esté en el mundo de los sueños, vivo, existo y soy. Cuando me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la tarde, por la noche, muchas cosas cambian, pero hay algo que no cambia de instante en instante, que vivo, existo, soy. Cuando estaba en el vientre de mi madre, vivo, existo, soy. Cuando salgo del vientre de mi madre, vivo, existo, soy. En mi infancia, de niño, vivo, existo y soy. Adolescente, vivo, existo, soy. Soy joven, vivo, existo, soy. Me convierto en adulto, vivo, existo y soy. Puede ser que en mi evolución llegue a ser anciano y cuando sea mayor, cuando esté en la tercera edad, como se llama ahora, vivo, existo y soy. Y la cuarta, dice Concha, vivo, existo, soy. Y hay un momento determinado en el que mi cuerpo, fijaros qué cambio, mi cuerpo dejará de funcionar. Fijaros qué cambio, eso sí que es un cambio tremendo. El cuerpo, el yo físico, mental y emocional, ¡porra!, dejará de estar operativo. Y ahí seguiremos igual. Vivo, existo y soy. Ya sin cuerpo, pero vivo, existo y soy. ¿Y qué será de nosotros? ¿Dónde iremos? Me da igual, donde vayamos, vivo, existo, soy. Al plano de luz, bla, bla, lo que queramos, cada uno que vivo, existo y soy. No cambia. No cambia. El hecho de que vivimos, cada uno en particular, el hecho de la vida y el hecho de que vivo, no cambia. Esa es la dimensión subyacente del momento presente. Y esto ahora vamos a aplicárnoslo porque es lo mismo a nosotros mismos, a nuestra realidad. ¿Qué es lo que somos? Vosotros y yo tenemos una realidad superficial, una dimensión superficial, una dimensión manifestada, que es nuestro yo físico, mental y emocional. Ahora me estáis observando. ¿Qué estáis viendo de mí? La dimensión superficial, la dimensión manifestada de mí. Estáis percibiendo mi cuerpo, estáis percibiendo mi mente, mis pensamientos a través de mis palabras e incluso mis emociones por la forma de expresarme. Podéis sentir mi yo físico, mental y emocional. Pero eso, que es verdad que soy yo, es solo mi dimensión superficial, la dimensión manifestada, aquella que podéis ver con vuestro sentido corpóreo mental. Pero os aseguro que yo soy más que eso. Yo soy más que eso. Yo soy algo que a mí me gusta llamarlo conductor, igual que vosotros y vosotras, no es que yo sea especial, que me gusta llamarlo conductor, que ha encarnado en el coche, que es el yo físico, mental y emocional. Ese conductor es es la dimensión subyacente, la dimensión no manifestada, aquello que no vemos por nuestros sentidos corpóreos mentales. Pero yo no tengo ninguna duda que esa dimensión subyacente está en vosotros y está en mí. Es precisamente eso, que cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, cuando el yo físico, mental y emocional deje de operar, va a seguir viviendo, va a seguir existiendo, va a seguir siendo. Fijaros que hay una íntima interconexión entre la dimensión superficial y subyacente del momento presente y la dimensión superficial y subyacente de nosotros mismos. La dimensión superficial del momento presente, todo lo que de instante en instante está cambiando a nuestro alrededor. La dimensión superficial de nosotros, nuestro yo físico, mental y emocional. Ahora bien, la dimensión subyacente del momento presente es el hecho de que vivo. Y la dimensión subyacente de mí es el hecho de que vivo. Es decir, la dimensión subyacente del momento presente y la dimensión subyacente de mí mismo es lo mismo. Vivo, existo, soy.
Esto es lo que en corrientes espirituales de toda la vida se ha llamado la experiencia del yo soy. Tomar conciencia de esto es la experiencia del yo soy. Yo soy. Vivo, existo, soy. Fuera del tiempo y del espacio. Esa es mi dimensión subyacente y no manifestada. Y además el hecho de que yo vivo es lo que hace posible que esté aquí y que pueda contemplar una dimensión superficial. Porque si yo no existiera y no estuviera aquí, yo no podría contemplar ni pudiera vivenciar esa dimensión superficial donde todo está en permanente cambio. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3:14, cuando Moisés sube al monte a contactar con la divinidad, hay un momento determinado que le pregunta a lo divino. Y a los que están abajo, al pueblo de Israel, cuando me pregunten cómo te llamas, ¿qué nombre le digo? ¿Cuál es tu nombre? Y la divinidad le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La expresión yo soy aparece multitud de veces en la Biblia. Yo soy. Está ligado a lo divino. También lo hizo suyo Cristo Jesús. Y después muchas otras corrientes espirituales lo han estado utilizando. Por ejemplo, Saint Germain se especializó en el yo soy. Bueno, pues el yo soy es esto tan simple, aunque a la mente le pueda sorprender, el hecho de que vivo. Constatar conmigo lo siguiente. La razón de ser de la vida es vivir. No hay más, ni menos. Sin embargo, a la mente le parece insuficiente. A vuestra mente le parece insuficiente que vivir sea la razón de la vida. Pero la razón de la vida es vivir. Y el hecho de que vivimos es, de hecho, la esencia de lo que somos. La mente es como si tuviera delante el plato de vivir y le dijera que hay que echarle especias. El problema es que en cuanto que le echamos especias, empiezan los problemas. En cuanto que empezamos a echarle especias, ya empieza la mente con que no, vivir. Vale, vivir está muy bien, pero tiene que haber algo más. ¿Que tiene que haber algo más? ¿Seguro? Siempre, por favor, vamos a ver, tiene que haber algo más. Metas, objetivos, ocupaciones, la Biblia en verso. Hasta el punto de que nos olvidamos de lo más evidente. La razón de la vida es vivir. Vive. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llegar? A ningún sitio. Vive. Vivir viviendo, vive. Ya está. Tan complicado es. Claro, para la mente se le hace un mundo. La mente no, la mente quiere muchas cosas. Realmente es el ego el que quiere muchas cosas, no tú. Es el ego, que es una creación de la mente, el que quiere muchas cosas. Tú, yo vivo, y con vivir tengo más que suficiente. A mí me gusta decir que soy un vividor, que es un término que está muy mal visto, pero que es la esencia de la vida, un vividor. ¿Qué haces? Vivo. ¿A qué te dedicas? Vivo. Hombre, no, pero harás más cosas. No hago más cosas, vivo. Y la mente te dice eso, pero harás más cosas. Pues no, vivo. Las demás cosas son intranscendentes, permitidme que lo diga así. Están muy bien, tienen su sitio, por supuesto que sí. Pero el eje, la clave es que vivo. Ahí está. Eso es lo que para mí, donde está todo mi enfoque, toda mi atención, en el hecho de que vivo. Y a partir de ahí, observo lo que está ahí. Yo soy. Y soy el observador. La dimensión subyacente es lo que observa. Es esa parte de vosotros y de mí que observa. Que observa que la mosca se está moviendo. Que observa que hay un ruido de aire acondicionado. Que observa las cosas que están cambiando en el día a día. Eso soy yo, el observador. Y empiezo a percibir que lo observado además lo estoy creando yo desde mi observación. Primero, uno de los postulados primeros que hemos visto en el taller. Lo observado está en función del observador. ¿Qué es el observador? El yo soy. El hecho de que vivo, existo, soy. Que es mi dimensión subyacente. Bueno, pues esto de la dimensión superficial y la dimensión subyacente, que podemos aplicar al momento presente. Lo que de instante en instante cambia y aquello que de instante en instante nunca cambia. O podemos aplicar a nosotros mismos. Aquello de nosotros que cambia hasta el punto de que en un momento determinado va a dejar de estar operativo,
pero hay algo en nosotros, el conductor, que nunca cambia, que es vive y existe. Bueno, pues esta doble dimensión entre lo manifestado y lo no manifestado o inmanifestado, entre lo subyacente y lo superficial, se lo hemos aplicado en la lectura que venimos haciendo y a partir de ahora a la divinidad. Nos dicen las corrientes espirituales que estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino. ¿Eso significa que lo divino tiene piernas? No. ¿Eso significa que lo divino suda? No. Esa semejanza tiene que hacer referencia a otra cosa. Tiene que estar en conexión con otra cosa. Y lo que nos une es la vida. La semejanza es el hecho de que el vacío vive puesto que vibra. Y todo lo que de él surge, que es lo manifestado, es vida misma. Todo lo que es la divinidad vive. Y nosotros vivimos. Esa es nuestra imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza es que la divinidad tiene una dimensión superficial y una dimensión subyacente, una dimensión subyacente y una dimensión superficial. Y vosotros y yo tenemos una dimensión superficial y tenemos una dimensión subyacente. Y a partir de esta presentación de la dimensión superficial y la dimensión subyacente, vamos a ver cómo surge todo. Y además, el análisis, la observación de cómo surge todo, va a permitir que se aclaren las dudas que ahora podemos tener, o por lo menos muchas dudas de las que hasta ahora pueden haber aparecido en nuestra mente. Hay un cuadro ahí en el texto que os pido que lo dejéis para después del taller. Es un cuadro en el que aparecen las características de lo divino desde la dimensión de lo inmanifestado y desde la dimensión de lo manifestado, pero teniendo en cuenta que todo es uno. No lo veáis como piezas separadas, no, forman parte de uno, pero lo inmanifestado da lugar a lo manifestado. Fijaros que se dice en la dimensión subyacente y en la dimensión superficial. En la dimensión dice inmanifestado en lo subyacente, en la superficial es lo manifestado. Acordaros de lo inmanifestado, lo manifestado, lo superficial y lo subyacente, los ejemplos que acabamos de poner del momento presente, por ejemplo. En la divinidad, en lo subyacente está lo inmanifestado, y en la dimensión superficial lo manifestado, lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, con nuestros aparatos científicos, etcétera, etcétera. En la dimensión subyacente está no nombre. ¿Por qué? Porque ahí no hay nombre. Lo podemos llamar yo soy, pero es más idóneo y más legítimo no darle ningún nombre, porque ningún nombre, ningún esquema mental, ninguna idea puede acceder a ello, puede contenerlo. En la dimensión superficial es todo lo nombrado y todo lo nombrable. En la dimensión subyacente es no ser, nada. En la dimensión superficial es ser y experiencia de ser. Veremos más adelante que lo podemos llamar amor, consciencia y vida. En la dimensión subyacente, nada. En la dimensión superficial, todo. La nada es todo, pero la nada pertenece a lo inmanifestado y el todo, lo creado, pertenece a lo manifestado. En la dimensión subyacente, vacío. En la superficial, vibración. Porque la vibración procede de lo inmanifestado, pero al ser vibración ya forma parte de la manifestación, ya forma parte no de la dimensión subyacente, sino de la dimensión superficial. Lo increado, lo engendrado y lo creado. Fijaros en la misa cristiana, católica, en el credo, hablando de Cristo se dice engendrado, no creado. Es una maravilla. Engendrado, no creado. La vibración pura y primigenia no es creada, emana directamente. Yo estoy vibrando ahora y esa vibración no la estoy creando yo, es una emanación mía, soy yo mismo, por decirlo de alguna forma. Esa vibración que yo está saliendo de mí o de cualquiera de vosotros y de vosotras, soy yo mismo, no es algo distinto de mí. En lo inmanifestado está el vacío, está la nada. Su vibración, la vibración pura y primigenia, ya forma parte de lo manifestado.
pero es no engendrada, perdón, es no creada, es engendrada. Los orientales le llaman emanación. Y ahora veremos cómo debido a esa emanación, como debido a eso engendrado, surge lo creado. Como decía antes, es el eslabón no perdido, lo increado y lo creado. ¿Qué hay en medio? El eslabón no perdido, lo engendrado. Lo engendrado, que es no creado, que surge de lo inmanifestado y que permite que surja todo lo que en el mundo llamamos cosmos, llamamos creación. Ahora lo vamos a ver. Seguimos con ambos planos. La dimensión subyacente es concentración. La dimensión superficial es emanación y es expansión, que se está expandiendo la creación continuamente. Transparencia, Tao. Ahora hablaremos del Tao. Lo inmanifestado es inabarcable. Lo manifestado es infinito. Son cosas distintas. Lo infinito es infinito, ¿vale? Pero es que lo inmanifestado es que ni siquiera es infinito, es que es inabarcable. El vacío no es que es la nada, no es que sea infinita, es que es inabarcable. El concepto de infinito no vale para la nada. Es simplemente inabarcable. La creación que se origina desde lo inmanifestado sí es infinita. Dicen los científicos que el universo es infinito. Sí, la creación es infinita, pero que es ya dimensión superficial. Pero la dimensión subyacente no vale lo infinito. Es que es inabarcable. Como el creador y la creación. Efectivamente, es eso. Teniendo en cuenta que... exactamente. Y podemos seguir leyendo. La instantaneidad y la eternidad. Lo manifestado, la dimensión superficial es eterna. Ahora la dimensión subyacente de donde se origina no es que sea eterno, es que es instantáneo. La dimensión subyacente funciona en el no tiempo, no hay tiempo. Ahí hay el aquí ahora más absoluto, la instantaneidad más radical. De ello surge algo, lo manifestado, que es eterno. Pero al hablar de eterno ya estamos en clave de tiempo. En lo inmanifestado no hay tiempo por ningún sitio, ni por activa ni por pasiva. De ahí que se hable de instantaneidad, de un aquí y ahora continuo. Ya está. En lo inmanifestado está el reposo y la quietud. En lo manifestado está el silencio y el movimiento. La unicidad en lo inmanifestado, la diversidad en lo manifestado. La simplicidad más absoluta en lo inmanifestado, la complejidad por la diversidad en lo manifestado. La inmutabilidad, el no cambio, la ineltabilidad más absoluta en lo inmanifestado. La evolución y la mutabilidad en lo manifestado. El fluido, la distensión, por ausencia absoluta de materia, pero bajo ningún concepto en lo inmanifestado. La condensación en lo manifestado. Fijaros, la vibración, el vacío vibra y su vibración es pura. Es como agua que fluye. Ahora vamos a ver cómo ese agua que fluye, en la medida que pertenece al ámbito de lo manifestado, se va a ir congelando, se va a ir condensando y van a ir apareciendo frecuencias vibracionales que ya no son infinitas, frecuencias vibracionales que son finitas. Ahora lo vamos a ver. Esto es una especie de trabalengua, lo diría ante Concha, pero no es trabalengua. Lo inmanifestado es lo real. Ciertamente es lo que no es. Y por ser lo que no es. Esto está dicho en el Evangelio de Mateo. Lo que no es. Y lo que es, no es. Porque de verdad lo que subyace, lo que no cambia, la dimensión subyacente donde no hay cambio, es lo que no vemos. Es esa dimensión inmanifestada que aparentemente no es, pero es lo que realmente es lo real. Mientras que lo manifestado, que aparentemente es irreal desde la perspectiva de que surge, de que depende de lo inmanifestado y además está cambiando. Todo es pasajero, es el mundo de las formas.
donde todo está en permanente cambio, por lo cual no tiene una tangibilidad que podamos denominar real. Lo real es lo que no muta, y lo que no muta es lo inmanifestado, no lo manifestado. Y hablaremos de lo inmanifestado como realidad y de lo manifestado como una especie de malla, como una especie de sueño, como una especie de ilusión. Y tenéis a continuación, ya que se ha citado, el Sutra del Corazón, que podéis leer tranquilamente porque merece la pena. A partir de ahí, ha llegado el momento de ver cómo una cosa da a la otra. Eso es el Tao. Ese fluido desde lo inmanifestado a lo manifestado es el Tao. San Agustín lo llamó el Ordo Amoris, el orden del amor. Vamos ahora a detenernos en el orden del amor. Y vamos a dejar tiempo para preguntas. No obstante, me gustaría que leyeras el punto 2. Leemos el Tao y ya hago un breve esquema y entramos en el conocimiento. 2. El Tao, el orden natural del amor. Aplicando a esta tabla lo que se ha venido exponiendo, se puede decir que desde la columna de la izquierda, dimensión subyacente, emana y se engendra, se crea, despliega y desenvuelve lo que constituye la columna de la derecha, dimensión superficial, que a su vez tiende consciencial y evolutivamente a volver hacia la izquierda, al principio divino, al hogar, al padre-madre que realmente nunca ha dejado de ser, desplegándose en ciclos de contracción y expansión situados más allá de lo que la humanidad llama tiempo. Este es el Tao, el orden natural del amor, y es expansión, absorción, expansión. Y todo es Dios, una columna y la otra, la dimensión subyacente y la superficial. El proceso que desde la columna de la izquierda, dimensión subyacente, genera la de la derecha, dimensión superficial. El proceso por el que desde de la derecha se tiende a regresar a la de la izquierda. Todo, sin excepción ni exclusión, también el propio Tao, tu orden natural. Y todo acontece en la instantaneidad, fuera del tiempo y del espacio. Primer momento, cuenta. Situarlo, sí, por favor, en visualizarlo. La dimensión inmanifestada, la dimensión subyacente, cómo de ella surge, ahora veremos exactamente cómo, la dimensión superficial, la dimensión de lo manifestado, y lo que nos habla el Tao, lo que nos habla el orden natural es que a su vez lo que se ha manifestado tiene también una tendencia a reincorporarse a lo inmanifestado, en un flujo continuo. Es un flujo continuo. Lo que hago se expande, pero a su vez tiene una tendencia a la absorción en un flujo que es permanente. Intentar mantenerlo en la visualización de vuestra cabeza, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esto, para que esa visualización sea más sencilla, tiene que ver con vuestra vida diaria. Me consumo. Y esto no es algo teórico o teológico, sino que se trata, como bastantes seres humanos podemos atestiguar, de que experiencia viva, íntima y real, de una experiencia viva, íntima y real. Una experiencia que se desarrolla en una vida cotidiana que sentimos situada en la columna de la derecha, dimensión superficial, pero que teniendo siempre latente nuestro verdadero ser y naturaleza esencial y divinal, se ve impulsada evolutiva y conscientemente cada vez con más fuerza a la de la izquierda, dimensión subyacente. Por ejemplo, muchos seres humanos perciben hoy una inclinación creciente hacia el vaciamiento, desasimiento o desalojo interior, pues es señal de que al empezar a sentir nuestro verdadero ser y naturaleza esencial y divinal, notamos su naturaleza
como no nombre, no ser, nada, vacío, y ante ello, de manera natural, emana de nuestro interior una potente y creciente vocación y tensión hacia el vaciamiento, el desasimiento y el desalojo interior. Y se pueden poner otros muchos ejemplos. La tendencia de bastantes personas a desarrollar una vida sencilla que se sitúa en la columna de la derecha o dimensión superficial. Es reflejo de la inclinación hacia la simplicidad y la transparencia, columna de la izquierda o dimensión subyacente. La práctica cada vez más extendida del aquí y ahora, derecha, de la instantaneidad, izquierda, la de la libertad y ausencia de miedos, derecha, de la omnipotencia, izquierda, la búsqueda de espacios de silencio, derecha, del reposo, izquierda, la meditación que cada vez más gente ejercita, derecha, de la quietud, izquierda, etc. Y con todo ello, con este fluir consciencial, desde la dimensión superficial a la dimensión subyacente, que es lo que Pablo de Tarso llama imitar a Dios, el amor que somos se va liberando de todas las capas conscienciales que en nuestro proceso evolutivo venían tapando su presencia e interferían su frecuencia. Por esto, la afirmación completa de Pablo de Tarso es: háganse imitadores de Dios y sigan andando en amor. Carta a los Efesios 5:1-2. Así, hasta que la frecuencia de amor llegue a impregnar e impulsar la totalidad de las actitudes con las que de instante en instante afrontamos los hechos, situaciones y circunstancias de la vida diaria, desde los más grandes a los más pequeños. Gracias, Francisco. En este taller os conozco a muchos de los presentes, hay a otras personas que no conozco, pero si estáis aquí es por algo. No tengo ninguna duda que en vuestro caso, muchísimas de las personas que sigan este vídeo, habéis percibido que sois algo más que lo que aparentemente sois. Habéis percibido que además de vuestro físico, que además de vuestro cuerpo, además de vuestra mente, además de vuestras emociones, sois algo más. Cuando ha leído Concha de que esto no es algo teórico, es imposible que la realidad de lo divino sea algo teórico. Si fuera algo teórico sería falso. Si es real, tiene que tener implicaciones concretas en la vida diaria de cada uno. Lo que se ha invitado en el último que hemos leído es que esa doble columna del cuadro la traegáis a vosotros y os deis cuenta como en la medida en la que vais tomando consciencia de vuestra dimensión inmanifestada, en vuestra vida diaria empezáis a adoptar comportamientos vitales coherentes con esa dimensión inmanifestada, y que antes, cuando no estabais en conexión con vuestra dimensión inmanifestada, teníais unos comportamientos, unos hábitos de vida distintos. Es como si cualquiera de nosotros fuéramos también esas dos columnas. La columna que en el texto aparece como la de la derecha, perdón, la de la izquierda, según vemos el texto, la de la izquierda, que es la subyacente, la inmanifestada, puede haber permanecido escondida, pero ya la estamos percibiendo. La columna de lo manifestado es la columna de nuestra vida diaria. Pues bien, esa vida diaria, tanto en cuanto hemos estado en el olvido de lo que realmente somos, dimensión subyacente, pues por ejemplo, ha estado muy obsesionada por los temas materiales, muy obsesionada por tener, retener, acumular, poseer. En la medida en que vas sintiendo lo que realmente eres,
En la medida en que vas percibiendo tu auténtica identidad, eso que tanta importancia le dabas, eso que tanto peso tenía en tu vida, relacionado con los bienes materiales, con las propiedades, va perdiendo importancia. La tendencia a la vida sencilla, la tendencia a una reducción del consumo, la tendencia a un ritmo de vida que no esté basado en el culto a la velocidad, sino que esté basado en un ritmo más pausado, más tranquilo, todo eso son manifestaciones de cómo la dimensión subyacente va afectando, va adentrándose, va interfiriendo en el mejor sentido de la expresión en vuestra dimensión superficial de vuestra vida cotidiana. En la medida en que la dimensión subyacente está en el olvido, se vive de una manera. Pero en la medida en que uno empieza a tomar consciente de su dimensión subyacente, la vida empieza a transformarse y empieza a ser coherente con las características que le hemos dado a la divinidad en la dimensión subyacente. Por ejemplo, el ejemplo que se pone de la meditación, que cada uno lo llame como quiera, me da igual, la meditación, el silencio, esa práctica que tantas personas sienten. No es que lo pongan en la agenda como una obligación, sino que sienten el llevarlo a cabo. Eso está conectando con tu parte más íntima. Esto está conectando con tu parte subyacente. Esto está conectando con lo más divino que hay en ti. Y es una característica intrínseca de la divinidad en su dimensión subyacente, que es la quietud. Una quietud que es un reposo absoluto, que incluso el silencio se queda corto para definirlo. Es decir, que nuestra propia experiencia vital pone de manifiesto que esas dos columnas, que leídas así pueden parecer un tanto teóricas, cuando nos contemplamos en el espejo, primero podemos percibir que están en nosotros, y podemos percibir que en la medida en que vas tomando conciencia de la parte tuya inmanifestada, la vida tuya empieza a transformarse, haciendo suyas las características de esa inmanifestación. Es como si el olvido de tu divinidad conllevara vivir de una determinada forma y el recuerdo de la divinidad que hay en ti, porque está ineludiblemente en todo, te fuera impulsando de manera natural y sencilla a vivir de otra. Y esa forma natural y sencilla, que es esa otra vida, que cada uno lo llame como le da la gana, tiene las características que hemos analizado que corresponden a la esencia más profunda de lo divino. Venga, me callo. Tenemos todavía 20 minutillos. Podemos entrar en coloquio en la medida en que lo consideréis oportuno. Todo está claro. No te vayas. Venga. Lo último que has dicho, a ver si lo pongo en lo de vivir una vida sencilla, lo que tendemos a no consumir tanto, ¿eso se puede decir que estamos recordando o no tiene nada? Efectivamente. Que estamos recordando, ¿no? Es decir, estamos usando palabras para entendernos, estamos hablando de temas que son muy sutiles, muy inefables, pero bueno, para comunicarnos, todavía al menos, utilizamos palabras. Y efectivamente, utilizando palabras podemos decir que el ser humano en su proceso conciencial, y todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y su para qué, pero en su proceso conciencial hay una serie de experiencias y de vivencias que desarrollamos en esta vida física o en otras vidas físicas, en caso de que existan, desarrollamos en el olvido de lo que realmente somos. Es como si solamente viéramos la dimensión superficial de las cosas. Hay gente que solamente ve la dimensión superficial del momento presente, lo que está cambiando, pero no percibe que hay algo subyacente. Podemos denominar recuerdo al darte cuenta. Que cuando te das cuenta, oye, que no solamente lo que cambia, es que hay algo que no cambia. No solamente está lo superficial, es que hay algo que está subyacente. No solamente es lo manifestado, sino que hay cosas que son inmanifestadas. Cuando empiezas a verlo, a eso podemos denominarlo el recuerdo, porque estás recordando. Ya lo sabíamos, porque siempre ha estado en nosotros. No es algo que tengamos que aprender, es algo que tenemos simplemente que recordar. Junto con la palabra recuerdo, podemos utilizar el término toma de consciencia. Tomas consciencia. Tomas consciencia de algo que antes no tomabas.
Tomas conciencia, por ejemplo, de que, oye, soy... Es una chorrada, permitidme que lo diga así. Pero, oye, si no tomas conciencia, no tomas conciencia. Ahí está todo cambiando, pero yo soy. Llega una enfermedad. La enfermedad no pertenece al soy. La enfermedad no pertenece a la dimensión subyacente, tuya. Pertenece a la dimensión superficial. Y al vivo, al hecho de que vivo, existo y soy, la enfermedad no le afecta nada. Ni lo más mínimo. ¿Qué es lo máximo que puede conllevar una enfermedad? Que se muera tu cuerpo, ya está, más no puede. No es posible, no es posible que haga más una enfermedad, que tu cuerpo deje de funcionar, ya está. Vale, pues ya está. El coche deja de funcionar. ¿Y qué? El conductor sigue. Vivo, existo, soy. Ya está. Eso cuando lo ves, lo ves. Cuando no lo ves, no lo ves. Al verlo, se le puede llamar recuerdo. Al verlo, se le puede llamar toma de conciencia. Al verlo, Jesús lo llamó nacer de nuevo. Cuando lo ves, naces de nuevo. ¿Por qué? Porque sigues aquí en este mundo, pero realmente es como si hubieras vuelto a nacer, porque es que la vida ya no tiene nada que ver. ¿Cómo va a ser la vida igual cuando tú crees que una enfermedad es no va más? A cuando te das cuenta que una enfermedad, hombre, tiene su importancia, ¿para qué lo vamos a negar? Y si es terminal, pues tiene su importancia. Pero oye, relativa, forma parte del mundo en cambio, forma parte de la dimensión cambiante. Hoy está y mañana no está. Ya está. Y la enfermedad hoy está y mañana no está. O porque te curas o porque te mueres. Hoy está, mañana no está. Pero tú no te mueres, se muere tu cuerpo. Tú. ¿Tiene una importancia en la enfermedad? Pues la tiene, pero relativa. El observador observa lo observado. Y la enfermedad está en el mundo de lo observado, no en el ámbito del observador. Sí, que a nadie le gusta estar enfermo, ¿vale? No digo con eso que vayamos aquí ahora a buscar unos virus y lo inyectemos en el cuerpo, como da igual. No, evidentemente afecta a tu forma de vivir. Pero oye, tranquilízate un poco. Tranquilízate. No, sí, que la gente se pone enferma y parece que... Tranquila, que no pasa nada. Insisto, lo máximo que te puede pasar es que te mueras. No es posible que te pasen más cosas. Y lo que se va a morir es tu dimensión superficial, no tú. Tú no te vas a morir. Esto, no aquí, sino cuando se arraiga aquí, esto es una vida nueva. Esto es nacer de nuevo, esto es resurrección en vida. Ya está. Esto en el ámbito oriental lo llaman iluminación. Bueno, puesto a ponerle nombre, pero como a Concha y a mí nos gusta decir, es que la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación. ¿Por qué? Porque ya lo estás. Lo único que tienes que hacer es recordarlo, darte cuenta. Por tanto, el término recuerdo viene bien para esto. Sara, también aquí, tiene tu otra pregunta que la vibración esa, la VPP, ¿no? La vibración pura, si todos alcanzamos esa vibración, ¿no? Ese estado de conciencia se haría totalmente para toda la humanidad. Pero ¿por qué el estado evolutivo de la humanidad nos cuesta tanto ese reconocimiento? En esta dimensión de la Tierra hay muchas fuerzas, o no sé, ¿por qué nos cuesta tanto alcanzar? Puede ocurrir como los campos mórficos, que se extienda esa vibración cuando mucha gente llegue a esa vibración pura. Y por otro lado me pregunto qué tiene que ver la holografía, en qué nivel dimensional está eso, porque me viene como una máquina que está externa a nosotros o en esta dimensión que impulsa los campos holográficos. Entonces tengo que acabar ahí. Muy bien. Sara, lo que te pido es que la pregunta en sus dos partes la volvemos mañana en el plano final. Porque Sara ha hecho referencia a la VPP, me encanta que la llamemos así, para hacerlo nuestro, como un instrumento más de nuestra casa. La VPP. Bien. La VPP no es que tengamos que alcanzarla, es que está en nosotros. Es que está en nosotros. Sí, está en nosotros. En cada uno. Mañana veremos cómo es posible que de la nada o vacío, siendo consciente de que esa nada o vacío, yo la estoy llamando así como si tal cosa, pero eso pertenece al ámbito de lo que Concha denomina el misterio.
La vamos a llamar nado vacío, porque es la única forma que tenemos de denominarlo de algún modo. Pero claro, sabemos que no se corresponde con nada que quepa en esquemas mentales. Sabemos que no cabe en ninguna palabra, no hay forma de describirla. Nada, vacío, ¿eso qué es? Desde el plano humano es misterio. Podemos percibir cualidades, las que hemos hablado. No sé, la instantaneidad, la inabarcabilidad. Podemos percibir características, pero su esencia, la mente, no cabe. Ahí hay un ámbito de misterio. Bien, pues de esa nada, de ese vacío, con todo su misterio, sabemos que está ahí, que existe, que no es una ilusión de la mente. La ciencia nos ha aportado claves importantísimas al respecto, y sabemos que vibra, su vibración pura y primigenia. Ahora, ¿cómo surge este cuerpo? ¿Cómo surge este planeta? ¿Cómo surge este universo? ¿Cómo surge el cosmos? ¿Cómo surge la creación? ¿Cómo surge? Eso es precisamente lo que nos queda, que no es poco. Y es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta que en nosotros hay tres componentes, que son los que Pablo de Tarso hace referencia: cuerpo, entendiendo por cuerpo el yo físico, mental y emocional; alma y espíritu. Y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas y cómo surge cada una de esas cosas. ¿De dónde surge el cuerpo? ¿De dónde surge el alma? ¿De dónde surge el espíritu? Eso nos va a llevar a hablar también, y es lo último, del Espíritu Santo. Entonces, cuando veamos el Espíritu Santo, creo que en ese momento será fácil dilucidar que ese Espíritu Santo no es sino el Espíritu que es uno, y el Espíritu que es uno es la vibración pura y primigenia del vacío. Y esa vibración pura y primigenia, que es lo que llamamos espíritu, lo que llamamos amor, está porque es imposible que no esté en cada uno. Es decir, que siendo uno, porque el vacío es inabarcable, pero es uno, y su vibración emana de todo el vacío, pero su vibración es una, todo el vacío vibrando. Bueno, pues esa vibración, que mañana lo llamaremos espíritu, a esa VPP que mañana la vamos a llamar espíritu, esa vibración, esa VPP, ese espíritu que es uno, está en cada uno. Está en vosotros y está en mí. Y a eso es lo que la teología católica llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia en cada uno del Espíritu que es uno. El Espíritu que es uno en cada uno, eso es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es la vibración pura y primigenia. Cuando en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que el día de Pentecostés, lo que celebra la Iglesia Católica, creo que es 40 días después de la Semana Santa, ¿no? Este año fue el 15 de mayo, el día del Rocío, vamos, para entenderlo aquí en nuestra tierra, lo que va asociada a la fecha de Pentecostés, lo que se celebra es que un grupo de personas se dieron cuenta de esto, percibieron en ellos la presencia de ese Espíritu, percibieron en ellos el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles nos narran que el grupo de los primeros cristianos, que se denominaron a sí mismo Camino, era un grupo de 120 personas. Los primeros cristianos, el primer núcleo que estuvo con Jesús. Ese núcleo estaba compuesto fundamentalmente de mujeres. Aunque lo que haya llegado es la presencia de los apóstoles, que eran hombres, en ese núcleo de esos 120 personas eran básicamente... Había muchos hombres, por supuesto, pero porcentualmente había una mayor presencia de mujeres. Y posiblemente en ese grupo, las personas que más habían tomado conciencia de los mensajes de Cristo eran precisamente las mujeres. Bueno, pues ese grupo de 120 primeros cristianos, que se denominaron a sí mismo Camino, hubo después por ahí uno, José María Balaguer, o como José María Escrivá de Balaguer, que cogió ese título, cogió ese nombre y lo convirtió en un libro. Pero el nombre Camino no significa recorrer un camino,
hace referencia, aunque los primeros cristianos lo adoptarían por eso, pero hace referencia a la denominación que se dieron los 120 primeros cristianos. Y esos 120 primeros cristianos, un día, en un momento concreto, después de la muerte y resurrección de Jesús, ¡pimba!, se dieron cuenta. Y darse cuenta, aunque pongamos la palomita, la llamita que viene, no es tanto algo que te venga de fuera, sino que se activa lo que tienes dentro. Porque el Espíritu Santo está en ti ya. Cosa distinta es que lo tengas olvidado. La activación del Espíritu Santo es el recuerdo. Y cuando lo recuerdas, lo que estás sacando dentro de ti es tu auténtica divinidad. Ten en cuenta que la VPP, dicho así de bote pronto, no quiero ofender a nadie, pero la VPP es el Hijo de Dios. La VPP es el Hijo de Dios. Es lo que surge de lo que siempre ha habido, aunque no sea nada tal como nosotros percibimos las cosas. La liberación pura y primigenia es la liberación de eso que siempre ha estado ahí. Y por tanto lo podemos llamar hijo. Y ese hijo está en ti y está en mí. Cuando se nos habla de que Cristo está en nosotros, claro, Cristo es el Hijo de Dios. Y Cristo está en todo. El Espíritu Santo está en todo. Y esto lo hago utilizando terminología cristiana. Pero podemos irnos a otras muchas religiones, o a otras muchas corrientes espirituales, y nos encontramos más de lo mismo. En cualquier caso, este tema, que al hilo de la cuestión, de las dos cuestiones que ha planteado Sara, he empezado ya a hablar de ello, será mañana cuando estemos en condiciones ya de poder profundizar. Una cosita, Emilio, eso que estás diciendo del espíritu es dimensión superficial de la nada, ¿no? Por lo menos la columna esta de la derecha. Efectivamente, claro. En la medida en lo inmanifestado es nada. El espíritu ya es algo, es su vibración, ya pertenece al ámbito de lo manifestado. De hecho, sabemos de su existencia porque se manifiesta alterando fenómenos y comportamientos observables por la ciencia. ¿Sí? ¿Eso equivale al amor? ¿Perdón? ¿Eso equivale al amor? Claro, estamos utilizando palabras, pero de corazón a corazón, sí. De hecho, en el texto verás que a partir de mañana, cuando se hable de espíritu, se habla también de amor, espíritu-amor. ¿Por qué amor? Porque se puede decir que es lo que se percibe. Cuando se activa en ti, lo que percibes es amor. Un amor que no tiene que ver con el amor-emoción. Es algo más sublime, pero es amor. ¿Qué papel cumple el sonido en la manifestación de lo inmanifestado y en el retorno a lo inmanifestado de lo manifestado? El sonido, la música, los números, las matemáticas, todo es vibración. Juega un papel fundamental. Pequeño adelanto, al hilo de lo que acaba de plantear el compañero, pequeño adelanto. Ya mañana lo vamos a ver. Bueno, es lo único que aparezcan preguntas que se vayan poniendo por delante. De corazón me alegro de que sea así, porque significa que se está captando y eso ya permite irse poniendo por delante. Imaginaros una habitación vacía, totalmente vacía, ¿vale? No hay nada en ella. Las paredes están ya en el cero absoluto, ese del que hablaba Álvaro de Rúcula, y dentro está el vacío más completo. Vamos a suponer que ahora dentro de ese vacío aparezco yo, entre comillas, y digo, ¿qué pasará en esa habitación? Se genera un eco, inevitablemente. A es un sonido, A es vibración, y ese sonido, esa vibración retumba en el vacío, reverbera en el vacío. Dicho de una forma más coloquial, hace eco en el vacío, y de ese A va a surgir una cadena de eco, ¿verdad? Bien. Ciertamente no es lo mismo mi A que cuando ahora desde las esquinas se oye Ese lo he provocado yo, pero no soy yo.
El A primero que yo he lanzado sí soy yo. Esto soy yo. Pero el eco, aunque lo he generado yo, ya no soy yo. El eco ha sido creado por mí, pero no soy yo. El A, utilizando el término que antes usábamos, ha salido engendrado de mí, ha emanado de mí, el A. Pero los ecos, ya no han emanado de mí, ya sí son una creación mía. Para diferenciar el A que sale de mí, y es yo, al A que es consecuencia ya de una reacción física, permitirme que al primer A lo ponga en mayúscula, A, y a la siguiente, y a la cadena de A lo ponga en minúscula, estoy escribiendo como lo saben, que lo ponga en minúscula, la cadena de A, ¿vale? Vámonos ahora a un término que es más espiritual. Vamos, el A también es muy espiritual, pero en fin. Los orientales hablan de un sonido primigenio, de que en lo más profundo del todo hay un sonido. Om, om, om. ¿Lo habéis escuchado? Vamos, habéis escuchado, me refiero a que habéis oído hablar de él. No sé si alguno lo habrá escuchado. Es lo que se oye, lo que se escucha en meditación profunda, en estado de nirvana. Bien. Ese om es la vibración de la nota. Ese om es la VPP, es el sonido de la VPP. Es la vibración pura y primigenia del vacío. Y ese om hace eco en el propio vacío. Om, esa om, que es OM mayúscula, la vibración pura y primigenia, hace eco inevitablemente, reverbera en el propio vacío. No porque el vacío quiera, no quiera, no porque nadie se lo proponga o se lo deje de poner, sino porque es inevitable. Es inevitable que esa vibración emanada de la nada reverbere en la nada. Es inevitable que la vibración del vacío reverbere en el vacío. Simplemente es inevitable. Y a partir de ahí, ya concluyo y ya seguimos mañana si os parece. A partir de ahí, lo que hemos hablado de la cadena de ecos. Om. Ese om es la vibración pura y primigenia. Es la emanación del vacío. Está engendrado por el propio vacío, forma parte de él. Pero al reverberar en el vacío, origina una cadena de ecos. Un om inicial, OM mayúscula, y ahora ese om inicial, al reverberar en la cadena de ecos, al reverberar en el vacío, crea una cadena de ecos que podemos dibujar como OM minúscula, OM minúscula, OM minúscula, OM minúscula. Ya no son la OM mayúscula, son OM minúscula. Y cada nueva OM que surja en esa cadena de ecos, cada nueva OM que surja, ¿cómo se diferencia de la anterior? De que su frecuencia vibracional va a ser más baja. Su frecuencia vibracional va a ser más baja. Yo digo A. Ese A mayúscula, es mío. Ahora bien, al reverberar en la habitación vacía, se crea una cadena de ecos. Esos distintos A's, ¿cómo se diferencian? Que su frecuencia vibracional cada vez es menor. Por eso cada vez lo escuchamos menos. El eco, ¿cómo es el eco? Cada vez lo escuchamos menos. Cada nuevo A tiene una frecuencia vibracional menor que el anterior A. Hay un om puro y primigenio. Y ese om puro y primigenio, al reverberar en el propio vacío del que emana, crea una cadena de om minúsculas, ya no mayúsculas, de om minúsculas, como la piedra que cae en el agua y origina círculos concéntricos, y cada nuevo, en esa cadena de eco, cada nuevo om tiene una frecuencia vibracional menor que el om anterior.
Cada nuevo círculo, siguiendo el símil de la piedra que cae en el agua, cada nuevo círculo tiene una frecuencia vibracional menor que el círculo anterior. Bien, esto, terminamos, déjame que diga esto es lo que el cristianismo llama verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mañana veremos que el verbo es esto, la reverberación de la vibración pura y primigenia en el vacío que lo origina. Y el verbo se hace carne en la medida en que crea una cadena de ohms que cada vez tienen menor frecuencia vibracional, de tal forma que los primeros ohms dan lugar a dimensiones, los primeros círculos que surgen del agua dan lugar a planos dimensionales muy sutiles. La frecuencia vibracional en la cadena de eco, de ohm, los primeros ohm, su frecuencia no es infinita, porque la frecuencia pura e infinita es del primero, del OM, del mío, del vacío. En la cadena de ecos, los ohms ya no tienen frecuencia infinita, tienen frecuencia finita. Pero los primeros que surgen es una vibración muy alta. No es infinita, pero es muy alta. Pero en la medida en la que van surgiendo nuevos ohms en la cadena de ecos, la frecuencia vibracional cada vez es más baja, cada vez es menos inestable, cada vez menos sutil y más densa. Y eso va dando lugar a la carne, entendiendo la carne como la materia. En los primeros ohms hay energía de una enorme pureza. No es infinita su vibración, es finita, pero es muy alta. Y en la medida en que van surgiendo nuevos ohms en la cadena de ecos, de esos ohms, habida cuenta de su menor frecuencia vibracional, sí surge lo que llamamos materia. Por tanto, es realmente cierto lo que dice el inicio del Evangelio de Juan. Al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios. Claro que sí, porque esa cadena de ecos, ¿cómo es posible? Porque Dios, entre comillas, que por supuesto que es todo, pero en el proceso que estamos describiendo es lo inmanifestado del que surge la primera vibración de VPP, que al reverberar en el propio vacío da lugar al mundo que conocemos, que es el mundo de los reales. Venga, muchas gracias y seguimos.